Andrés Velasco es el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Gracias, doctor Velasco. Usted que es experto a fondo, por supuesto, en el tema, ¿cómo pudiera definir de la forma más clara posible qué es la regla fiscal? Pues aquí los venía oyendo lo que estaban conversando y pues digamos todo eso que dicen es correcto, son buenos ejemplos. A mí me gustaría empezar por decir, mire, hace como 50 años los hacedores de política pública enfrentaron, digamos, a la pregunta complicada de vamos a seguir, digamos, nosotros los hacedores de política pública fiscal y monetaria reglas o vamos a tener unos comportamientos discrecionales. Y por muchísimas razones, entre otras las que ustedes han mencionado ahí, pues se concluyó que era buena idea tener reglas. Y en este caso de la política fiscal hay dos razones que son bien interesantes y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera es que, claro, el Estado siempre quiere darle más a sus ciudadanos, ¿cierto? Y los gobernantes siempre quieren darle más a sus ciudadanos y se corre, digamos, con el riesgo de resultar insostenibles, de no poder pagar tantas cosas. Pensando en que todo es importantísimo, ¿cierto? Todo es muy importante y la realidad es que eso es así. Digamos, todos los renglones del presupuesto anual de la nación son muy importantes y entonces uno siempre cuenta una excusa, digamos, para decir, no, esto es clave. La segunda tema es decir, solo por esta vez es importante gastar un poco más. Entonces, pensando en proteger a la nación y que uno pueda ofrecerle a los ciudadanos los bienes y servicios de forma permanente para siempre, digamos, no solamente hoy, sino mañana y en un año y en 10 años, pues se optó por este tema de tener reglas y en el caso colombiano pues tenemos la regla fiscal del Gobierno Nacional Central. Sí. Doctor Velasco, ¿cómo ve a priori la posibilidad de modificar la regla fiscal como lo planteó el director de planeación? Además de contarnos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya está haciendo estudios para determinar si es viable y para plantear que una parte del endeudamiento no se ha tenido en cuenta como endeudamiento, sino más bien como algo que tiene que ver con sectores verdes, con sectores ecológicos. La realidad fiscal de Colombia en este momento es la siguiente. Colombia tiene una deuda que es alta. Nosotros estamos este año tratando de reducir la deuda a un nivel relativamente, digamos, cercano al 57%, 56%. Es una deuda que es alta. Estamos pagando unas tasas de interés que son altas. Yo le doy un dato. Por cada 10 pesos que los colombianos pagamos en impuestos, estamos gastando unos 2.5 pesos en intereses. Entonces, es muy importante que logremos la correspondencia que la regla le exige, o la ley de la regla exige, y es que se financien los gastos que son estructurales con recursos estructurales. O sea, si vamos a tener unos gastos permanentes en el tiempo, pues que tengamos unos ingresos permanentes en el tiempo para costearlos. Y ese es el principio, digamos, que tiene la regla y eso es lo que nosotros defendemos desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, doctor Velasco, si se llegara a aprobar eventualmente ese cambio en la regla fiscal? Nos decía Víctor, y es cierto, tiene que pasar primero por el Comité Autónomo y luego tiene que ir al Congreso de la República. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de una eventual modificación de la regla fiscal con base en lo que plantea el gobierno? Y es que tenga mayor capacidad de endeudarse. Sí, la capacidad de endeudarse un poco la define quien le presta a uno, ¿no? Y hoy en día las condiciones en las que nos están prestando son condiciones de tasas de interés que no son bajas, son altas históricamente. El gobierno nacional tiene una tasa de interés hoy en día efectiva como de cerca del 9%, del 8,5% al 9%. Entonces, ya son condiciones, digamos, que son difíciles. Eso implica que la credibilidad y la sostenibilidad fiscal de Colombia todavía está, digamos, por ganarse y por lo tanto, digamos, perseguir la posibilidad de tener un mayor endeudamiento, pues lo que va a hacer es que va a poner en riesgo un poco más de esa credibilidad y la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
Es decir, doctor Velasco, si le entiendo bien y como este tema es tan enredado, esto lo que podría provocar este cambio en la regla fiscal es que nuestros prestamistas nos presten a tasas más caras, a tasas más altas. Sí, esa es un poco la realidad. Fíjese que en un hogar pasa exactamente igual. Cuando usted tiene la tarjeta de crédito casi llena, el banco ya le ha dicho, mire, yo la verdad es que no le puedo prestar más en esta tarjeta de crédito. Usted puede hacer todo lo posible por convencerlo, pero la única forma en la que el banco va a asumir más riesgo es pues cobrándole tasas de interés más altas. Y precisamente lo que queremos en Colombia es que los financiadores pues, nos crean más. Nosotros queremos bajar nuestro nivel de endeudamiento a un nivel más sostenible y que nos presten las tasas de interés más bajas. Ese es un poco el tema. Sí. ¿Qué tan fácil, para finalizar le hago esta pregunta, doctor Velasco, qué tan fácil es el camino? Usted está en el Comité Autónomo, ¿cuál sería el paso a paso? ¿Sería el gobierno presenta la propuesta al Comité Autónomo, ustedes la discuten y luego el resultado de esa discusión se lleva al Congreso de la República, o hay algún trámite en el intermedio para poder salir adelante esta propuesta del gobierno? Sí, la ley de la regla fiscal se modificó en el año 2021 por la ley 2155 de ese año. Nosotros tenemos una nueva institucionalidad aquí en la que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es el ente rector y lo que observa es el cumplimiento de la regla. Ya, digamos, modificaciones a cualquiera de esta institucionalidad pues tiene que implicar una discusión en el Congreso de la modificación de la ley de la regla fiscal. Doctor Velasco, hace unos meses, cuando el gobierno nacional presentó el presupuesto general del próximo año, ustedes levantaron la mano y prendieron como una alarma y dijeron, pilas, si aprueban ese presupuesto, es posible que el otro año se incumpla la regla fiscal. En parte porque todo lo que se va a gastar la nación, pues digamos, eso se puede aprobar, en fin, pero no son claros los ingresos suficientes para digamos, hacer todo ese gasto. El presupuesto ya ha venido avanzando, ya ha sido aprobado en unos primeros debates. ¿Cree usted que el otro año, como van las cosas, se va a incumplir la regla fiscal? Todo esto que está ambientando el gobierno seguramente va encaminado hacia allá, hacia justificar de pronto un incumplimiento en la regla fiscal. El pronunciamiento que hizo el comité hace un mes largo básicamente señala que en el presupuesto general de la Nación pues hay unos ingresos que están financiando ese presupuesto que el comité considera que no son permanentes y por lo tanto no deberían utilizarse para programar gasto permanente del presupuesto general de la Nación. Son unos ingresos que son temporales, son de única vez, por decirlo de una forma. En el principio de la regla, si uno programa gastos permanentes con ingresos que son transitorios, pues en el siguiente periodo o en los siguientes periodos pues se va a ver en problemas para continuar financiando esos gastos que se vuelven estructurales y permanentes. En ese sentido, el comité dijo, mira, si se perfecciona el presupuesto de la Nación como está presentado por el gobierno y como de hecho surgió el primer debate, se daría un incumplimiento de la regla fiscal. Y adicionalmente el comité presentó, digamos, preocupaciones sobre otros temas que rodean el presupuesto de la Nación por incertidumbre en los ingresos y por incertidumbre en algunos gastos también. Pero el tema central es este tema el arbitramiento de litigios que implicaría pagar gastos estructurales o permanentes con ingresos temporales. Las 7 de la mañana, 13 minutos, es Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, hablando en Mañanas Blue de la polémica propuesta del director de Planeación Nacional que estudia el gobierno del presidente Petro de cambiar la regla fiscal, la Biblia de el buen manejo de las finanzas públicas en Colombia. Doctor Velasco, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Estás escuchando Blue Radio.